arrancamos una nueva semana aquí en Así Somos. ¿Cómo están, Monty? Muy Salfate? bien, muy buenas noches. Queridos, ¿cómo están ustedes? Muy bien y muy expectantes de lo que vamos a conversar hoy día, Salfate, justamente porque uno de los temas de esta noche son las extinciones masivas. Y yo me cuestiono, ¿estamos viviendo una, maestro, y no nos damos cuenta? Esa es la pregunta que muchos científicos se han planteado por estos meses, en donde no tiene que ver únicamente con el tema de la pandemia, sino también con el cambio climático y quizás entender qué somos nosotros, los seres humanos, en medio de estos más de 15.000 millones de años que lleva la existencia del universo el cual habitamos. Vamos a llegar a lo que usted está viendo, que son las 5 extinciones masivas confirmadas que ya han existido, y tratar de entender si, como algunos afirman, estamos en estos momentos cruzando por una inevitable sexta extinción, en donde lo que quede vivo de aquí en adelante, la verdad es que son muy pocas especies y aquellas que el planeta Tierra designe como meritorias de seguir viviendo. Pero atención, para entender cuán importante o qué somos nosotros como la raza humana dentro del ciclo completo de la existencia del cosmos hasta el día de hoy, incluyendo el planeta Tierra, basta revisar algo que es conocido como el calendario o como el año cósmico, idea maravillosa, genial y tremendamente gráfica que planteó a fines de los años 70 el astrónomo Carl Sagan. Esto me parece que es la manera más clara de entender algo que se puede resumir tan fácilmente como no somos nada. ¿Cómo? Lo que estamos viendo es un ejercicio que yo voy a dividir la existencia de la creación del universo, incluso bastaría solo hacerlo con la creación del planeta Tierra, con esta fecha de hoy, actual. Si yo divido todos los millones de años que han transcurrido en un año normal de 365 días, con sus horas, con sus minutos y sus segundos, aunque ustedes no lo crean, la aparición del hombre hasta este mismo momento que usted me está escuchando, solo han transcurrido para nuestra raza poco más de 10 segundos. Vale decir, no somos nada. La aparición del ser humano en el universo y su probable extinción va a ser menos importante que un pestañeo para la importancia del cosmos con respecto a toda su creación. Salfate, somos 10 segundos desde la creación en una lógica de un año, de 24 horas, de un mes. Es de un año completo. Esto es un calendario que parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. O sea, vamos a compactar. Finalmente vamos a agarrar todo lo que ha existido desde el Big Bang, que es la creación de este universo. 1 de enero. Ese es el 1 de enero. Ese es el primer segundo del 1 de enero hasta el día de hoy. Este preciso momento en que estamos hablando y transmitiendo este programa hacia todos ustedes. Desde ahí vamos a agarrar todos estos 15.000 millones de años y los vamos a compactar en un año normal que usted conoce de calendario gregoriano, del 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando entre todo esto aparece el ser humano, los últimos 12 segundos del 31 de diciembre. Y ahí vamos, y la pregunta es, ¿cuántos segundos más vamos a vivir? Un mes no, una semana tampoco. Probablemente, con suerte, dicen algunos, nos quedan 2 segundos de vida, que son harto tiempo más, pero prácticamente nada. Oye, qué didáctico la representación gráfica, porque de verdad uno como ser humano no dimensiona la cantidad de años que existe todo este universo, el planeta, y de verdad que no somos nada. Bueno, hoy día vamos a ir explicando eso, lo que significa primero este año cósmico y luego las distintas extinciones masivas, porque en el colegio yo me acuerdo que nos han enseñado más bien la quinta, que tiene que ver con los dinosaurios. Ya vamos a llegar a eso, pero queremos revisarlas todas. Partamos de inmediato con una cuña que tú muy bien decías de Carl Sagan, ¿sí? Exactamente. Este famoso calendario año cósmico que Carl Sagan inventó para explicar cuál es la importancia o la falta de la misma del ser humano dentro de todo el universo, lo hizo primeramente en su programa Cosmos. Hoy día usted probablemente conoce la nueva versión, pero él hizo este programa a fines de los 70 y hoy día parte de sus dichos es que queremos compartir con ustedes de las propias palabras de Carl Sagan. Atención. La larga y colectiva empresa científica reveló un universo de unos 15.000 millones de años desde el explosivo nacimiento del cosmos. El Big Bang.
El calendario cósmico es la historia del universo resumida en un año. Si el universo empezó en enero, la Vía Láctea se formó en mayo. Otros sistemas habrían aparecido en junio, julio y agosto. La Tierra y el Sol hacia septiembre. La vida surgió poco después. Todos los hechos humanos se dan en un punto brillante, en el ángulo inferior derecho del calendario cósmico. El Big Bang está arriba, en el primer segundo del 1 de enero. Estamos a 15.000 millones de años en el último segundo del 31 de diciembre. La larga... Oye, verlo de esa manera somos una 14 una fracción de segundo. De diciembre. Entonces la pregunta que se están haciendo todos es cuántos segundos le quedan de vida al ser humano. A ver, esto es lo que hay que entender. Se han creado, han nacido y han muerto una cantidad de formas galácticas, especies que han respirado oxígeno, otras formas desconocidas, quizás también probablemente inteligentes allá afuera, y todo lo que ha nacido en algún momento muerto. De hecho, así como... querámoslo o no, es ley de la vida en algún momento extinguirse. El planeta Tierra también tiene una fecha de caducación y que se la da el Sol particularmente. Queda mucho, quedan aproximadamente 5.000 millones de años más, pero entienda, o sea, el Sol, que se ve cada mañana saliendo por el este, se termina. Va a empezar, porque es tan pequeñito nuestra estrella, es una estrella, es tan pequeñita que no va a generar ni un colapso de supernova, ni tampoco un agujero negro, se va a empezar a apagar y en algún momento puede que genere una inflación que va a alcanzar hasta el planeta Tierra, o sea, va a quedar consumida por las llamas este planeta. Ahora, como está hablando de 5.000 millones de años más, hay que hacerse dos preguntas. O nosotros, probablemente, tendremos la tecnología para migrar hacia otros lados, o derechamente, hace mucho tiempo que ya ni siquiera habremos existido. Pero Salfate, es un proceso, según los estudiosos, según lo que se proyecta, es un proceso donde terminaría todo, donde se acaba absolutamente todo, o como lo conversábamos un poco en la pauta, como este proceso del nuevo reseteo del planeta en completo, donde a lo mejor el planeta sí puede decir, ¿sabéis qué, compadre? Ustedes no los necesito mucho, no me han ayudado en este tiempo. ¿Hay un proceso de reseteo o de fin? ¿Sabes qué? Muy buena pregunta, y aquí también esto es casi filosófico, pero entender cuál es nuestra importancia, y aquí, bueno, se va a mezclar lo religioso con lo plenamente físico y científico. La vida tiene un impulso, toda la vida en general, e incluso aquellas cosas que parecen no tener vida, como una piedra, por ejemplo, que es poder ampliarse y reproducirse. Nosotros tenemos de por sí una especie de bloqueo natural, que es el planeta Tierra. Las cosas no pueden arrancarse de este planeta para ir a otros lados. Sin embargo, el cosmos se ha procurado, al igual que las abejas en un jardín, las plantas no pueden tener sexo, no se pueden mover y ocupan a los insectos para reproducirse con la planta que está en el jardín de al lado, y para eso utiliza estos bichos. Nosotros, al parecer, somos el intento de la vida que podemos escapar del planeta para poder colonizar otros jardines u otros mundos que están al lado. Ahora, ¿somos importantes? Esto es lo que hay que entender. Somos un ejercicio, somos un proyecto que puede fracasar y a la vida, ok, intento otro, o podemos claramente llegar a la meta de lo que la vida propone. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Inteligencia que la vida nos proveyó es tratar de perseverar en la especie, siendo amistoso con la vida, cosa que no hemos hecho. Se extingue todo, algunas extinciones han acabado con todo, y en otras con la gran mayoría de las especies vivas, claramente. Qué impresionante lo que estás diciendo, tiene tanto sentido, sobre todo ahora que relacionamos, por ejemplo, o que podríamos relacionar la pandemia actual del COVID-19 con nuestros ecosistemas. ¿Cómo se fusionan ambas cosas hoy día? ¿Qué explicación le damos, por ejemplo, a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo con lo que ya se venía dando hace unos años anteriores con el tema del calentamiento global, por ejemplo? ¿Cuál es la relación, como decía Monty, entre el coronavirus y el manejo de los ecosistemas? La gente que nos está viendo en la casa, y ojo, véalo con esperanza esto, porque estamos tratando de entender, digamos, cuál es tu rol en la vida, y si una vez que lo entiendes, vas a hacer al máximo tus potenciales y lo que tenga que pasar, va a pasar. Fíjate que decía un poquito abajo, si es que es las pandemias, las catástrofes, los cataclismos, los incendios, naturalmente generados por relámpagos en los bosques, etcétera, etcétera, si es una
una forma natural que tiene el planeta de limpiarse. ¿Saben qué? La respuesta es sí. Es increíble cómo el planeta Tierra ha sabido aprovechar todas las instancias para hacer mejoras sobre sí mismo. Me explico. Un incendio, todo lo categorizarían de algo terrible, malo, algo que no queremos. Claro. Y fíjese que no es así. A través de eso es como si cuando alguien se va a cortar el pelo para que le crezca más bonito, la Tierra sabe aprovechar un rayo que cae en un bosque que genera un incendio para refertilizar la Tierra y generar mejores especies. Pero la única manera que sabe la existencia de poder crear cosas mejores es asesinando a las anteriores. Necesita que ciertas cosas se acaben para que crezcan otras, que es igual como el ciclo de la existencia humana. Tenemos un sistema de reproducción, que tenemos hijos, nietos, y no siempre vamos a estar vivos para ver nuestras próximas generaciones, pero intenta mejorarse. Es un ejercicio de ensayo-error constantemente. Y nosotros tendríamos la posibilidad de ser más eternos, pero depende de nosotros. Pero Salfate, a ver, bajo esa lógica, efectivamente, y quiero ocupar, porque me parece muy gráfico el ejemplo que tú haces del rayo. Efectivamente uno dice, a ver, ya, el rayo genera este incendio porque necesita resetearse de alguna forma. El daño ocurre cuando ese incendio empieza a consumir casas, a matar vidas. Pero el problema sería nuestro, porque nosotros evadimos justamente ese espacio donde probablemente no tenían por qué existir casas. No tenemos inteligencia emocional para eso. El problema del tsunami, más allá del tsunami, es que nosotros estamos invadiendo las costas también. O sea, nuevamente el daño no lo está generando la naturaleza en ese rayo, lo estamos generando nosotros mismos. Es como que nuestros cortos plazos de entendimiento, decimos, voy a poner una casa aquí, no estamos acorde o al ritmo de los tiempos que tiene la naturaleza. Claro, uno dice, oye, yo tenía una casa frente a la playa y duró 100 años, y hubo un tsunami. Para la vida 100 años no son nada, pero claramente sabe que está haciendo una casa en un lugar donde en algún momento va a ser destruida por el agua, por ejemplo, y podríamos evitar todo aquello. Ahora, ¿cuál es la relación en realidad que veíamos con respecto al coronavirus y el ecosistema? Escuchemos la voz de los expertos que están tratando de entender. Ojo, este es el tema que hoy día nos convoca. Si ya partió hace algunos pocos años, ni tanto, lo que podría en un futuro lejano, porque esto toma cientos de años, considerarse una sexta expansión masiva. Ya vamos a hablar obviamente de las 5 anteriores. Ahí quien está hablando es ni más ni menos que Ricardo Valdi, investigador del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, la fuente Infobae de este año 2020. Dice él, la deforestación, atención, la deforestación está ligada a más del 30% de los brotes de enfermedades registrados como el ébola y el Zika en los últimos 30 años. Y continúa. Dice después, la pérdida de hábitat hace que los animales permanezcan más cerca de poblaciones humanas. O sea, nosotros tenemos como la frontera por nuestra presencia de los animales. Se empiezan a acercar, también generando oportunidades de contacto y la aparición, por lo tanto, de nuevas zoonosis. Vale decir, hoy día nosotros tenemos como humano un protocolo de cuidados, y hoy día, producto de una pandemia, distanciamiento social, lavarse las manos, mascarilla, etcétera, etcétera. Con los animales no. Y la verdad es que los animales, ellos funcionan en una flora bacteriana distinta. Nosotros no olvidamos de eso. Lo que pasa es que los tenemos separados y por eso no hay tanto contagio. Pero cuando comienzan a haber deforestaciones, los animales, los pumas que a veces llegan hasta acá, hasta la ciudad, comienzan a traer lo que antiguamente convivía con nosotros de regreso a la urbe. Y le ponemos cemento, ¿cierto? Se encuentran con todas las construcciones que son capaces de aportar estas bacterias, entre otras cosas, y volvemos nosotros mismos, sin darnos cuenta, con una vuelta larga, a generar las enfermedades, entre otras cosas, que finalmente terminan asesinando a millones de personas. Pero si el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo ahora, y por estos días nos hemos preguntado ¿por qué las grandes pandemias o las enfermedades más importantes de las últimas décadas se han originado, por ejemplo, en Asia? Y es porque Asia representa totalmente lo que ustedes dos han dicho en este momento. Ha sido una sociedad que se ha urbanizado, pero a la velocidad de la luz en los últimos tiempos. De hecho, ellos han tenido que precisamente deforestar muchas zonas para poder poner sus aldeas, sus ciudades, muchas veces ciudades que no tienen todas las condiciones para poder vivir en las mejores condiciones. Vemos de repente mucha precarización, también esos animales se han tenido que
ir. Eso también va de la mano con la forma de alimentarse que tiene la gente en Asia, que de pronto falta mucha higiene, falta también ahí tener restricción y más cuidado de ciertas especias que se comen y no. Bueno, es una región donde faltan muchos recursos, sin ir más lejos. No por nada, más de la mitad de la población mundial vive en Asia hoy en día, lo que es una cifra alarmante. O sea, tenemos ahí un hacinamiento de densidad poblacional mundial muy importante, y por eso también esta lucha de yo me quedo con el hábitat que le pertenecía antes a un animal es lo que ha hecho estos contagios zoonóticos, que es lo que vemos hoy día con el coronavirus. Y es una lucha de ambientes, de ecosistemas, y se van rompiendo los ecosistemas. Nosotros somos un problema en realidad. O sea, es un problema de educación. También tenemos un instinto muy depredador y asesino que deberíamos llamar a autorregularse. Piensa que somos tan poco inteligentes, teniendo los únicos seres de este planeta que tienen capacidad reflexiva, que incluso no sabemos qué hacer con el agua, que no podemos vivir sin agua, y sin embargo, entre que la privatizamos, entre que la extinguimos, que la ocupamos para la minería, que algunos dicen, ay, pero es que los trabajadores y todo lo demás, compadre, o sea, anda a comerte un pedazo de carbón, o sea, no te sirve. Claro. Necesitamos agua, y la verdad es que somos muy poco precavidos, la verdad. Oye, ¿les parece, muchachos, estamos hablando de esto? El mensaje y la intención es entender lo poco que somos dentro del universo, lo decía Salfate, somos absolutamente nada. Y humildad, con humildad se reparan las cosas. Nos preguntábamos si estamos viendo una extinción masiva sin darnos cuenta o sin querer entender lo que estamos viviendo. Para eso la historia nos habla de por lo menos 5 extinciones masivas que vamos a pasar a revisar. Absolutamente. A ver, aquí hay que hacerse varias preguntas, y esto es muy interesante en las conversaciones que me ha tocado hablar con paleontólogos y científicos de esta área. Ojo, no es casualidad, han llegado a esa conclusión. Incluso cuando algunas de estas extinciones tienen que ver con agentes externos, como un meteorito, que ya vamos a llegar ahí, pareciera que el planeta supiera. Pareciera que el planeta, que parece un punto de esfera azul flotando a millones de kilómetros de distancia de sus vecinos, supiera lo que está pasando en el vecindario y se prepara, y consciente y cuidadora del sistema organísmico que generó en su interior, sabe que algo se va a generar y que va a generar una extinción, y comienza a hacer pruebas. Es así como se ha descubierto que algunos dinosaurios comenzaron, que no les servían para nada, completamente plumas, sabiendo como que iban a haber aves posteriormente. Eso es un misterio que todavía no se ha podido explicar. Vamos a ir a algunas entonces de los, obviamente, de lo que significa la relación del progreso, de las cosas buenas y el porqué de las extinciones masivas a lo largo de la historia de este planeta, que nosotros, por desgracia, tratamos muy mal. Atención. Cambios globales de temperatura generaban glaciares o creaban desiertos. Fueron la causa directa de todas las extinciones masivas, incluso de la gran extinción de la era primaria, cuando cerca del 96% de todas las especies vivas se extinguieron. Fueron cambios climáticos, sí, pero provocados en la mayoría de las ocasiones por un enemigo conocido que vino del espacio. Finalmente entendemos de que es un ciclo de la vida en la existencia humana que se repite, así como dice Hermes Trismegisto en el Kybalión, como es arriba es abajo, que comienza esta lección desde mucho más allá, lejano de las fronteras de nuestro planeta. Es algo inevitable. Es algo necesario. Para que algo nuevo nazca, tiene que morir lo anterior. Y se toma su tiempo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre y que los largos plazos geológicos son una eternidad, pero sin embargo, todo lo que hoy día existe alguna vez no estaba acá para contarlo, y todas otras cosas que duraron millones de años también perecieron, y nosotros no debiéramos ser la excepción. Pero mira, ese video habla de los cambios en la temperatura del planeta, y sin ir más lejos, nosotros estamos a 2 grados de que nuestro planeta y nuestra civilización sea otra. De hecho, se recuperó con la pandemia, qué loco, realmente te das cuenta lo culpable que somos. Pero hay un tema, porque todos los cambios que hemos visto hoy día a nivel planetario son momentarios. O sea, son momentáneos. No sabemos si eso se va a mantener en el tiempo. Por eso hay que darle ahí un poquito más de prudencia a esos cambios. Pero eso es lo que reafirma, por ejemplo, el Acuerdo de París, que se comprometan las grandes naciones a no elevar sus niveles de CO2 para que la temperatura no suba más de 1,5 grados, porque cuando lleguemos a 2 grados más, de verdad esto ya no va a tener vuelta y no vamos a poder seguir viviendo. Ahí está el tema, porque Salfate, tú decías, vamos a poder mantener toda esta realidad, y Salfate decía, depende de nosotros.
Yo no sé si depende de nosotros. Eso es lo que a mí me conflictúa más. Porque en el fondo yo puedo hacer ciertos cambios, y siempre lo he dicho, siempre puedo hacer ciertos cambios a nivel ciudadano, individual. Pero los grandes cambios, los que nos van a destruir el día de mañana, lo tiene que hacer a orden de Estado, los gobiernos, los países. Leyes. Y lamentablemente, y lo comentaba antes, estos son destrucciones en pro de o respeto al planeta o me sigo llenando los bolsillos. Y cuando el dinero está tan presente, creo que sí estamos viviendo una destrucción a pasos agigantados. Por eso tenga cuidado, utiliza el poder del voto para su próximo presidente y también, digamos, entienda que las palabras bonitas, quédese con lo que la gente hace, no con lo que dice. Eso es verdad. Comencemos a revisar las extinciones masivas, las quintas confirmadas que han existido anteriormente. Ahí estamos viendo una línea del tiempo. Si tú sumas la cantidad de horas, meses y años que hay ahí, es una cosa impresionante. Nos vamos a la primera, me refiero a la más antigua, en donde habían cosas viviendo y de repente ¡pa! Todo desapareció. La primera gran extinción también se le conoce como la extinción masiva del Ordovícico silúrico. Ya te voy a explicar por qué. Sucedió hace, afírmate, 443 millones de años. Cuando al final del Ordovícico y principios del silúrico, por eso se habla de ese rango. La duración entre 500.000 y 1 millón de años. Ojo con ese tema, porque una extinción masiva no es como de repente cayó un cometa y se acabó todo. No, se demoró aproximadamente casi 1 millón de años. Como la preparación. Y el balance, el 86% de las especies, el 86%, desaparecieron de la faz de la Tierra. Ahora no habían animales en la superficie, todos eran animales marinos y el 86% finalmente quedó en estado de fósil o de separación para siempre. Salfate, eso me quiero quedar en ese dato de la duración, justamente, que tú lo decías, entre 500.000 y 1 millón de años. Esa preparación es porque de alguna forma el planeta en ese momento se empieza a preparar, empieza a destruir, a eliminar de a poco ciertas cosas que para el equilibrio del ecosistema no van funcionando. Mira, es una muy buena pregunta. El proceso en sí demora mucho tiempo por la resistencia de los seres vivos a no extinguirse de golpe. Pero al mismo tiempo pareciera que la protección misma del planeta Tierra, porque esto fue a causa de una glaciación, y también se le echa la culpa a la explosión de una supernova que terminó irradiando y generando un enfriamiento y que los mares comenzaron a congelarse y no todos los peces lograron sobrevivir. No todos son aptos para las temperaturas frías en el océano, no había no había vida en la superficie de la Tierra en ese momento. Entonces yo creo que aquí hay dos respuestas y son positivas. Uno, que te da tiempo para los que se pueden adaptar lo hagan, y por otro tiempo también tiene un tiempo, digamos, bastante largo en donde toda la vida hace todo lo posible para aguantar tal como se conoce, el instinto de supervivencia. ¿Sabes lo que me alarma a mí? En que en esta extinción, por ejemplo, vemos cosas muy similares a hechos que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, una de las responsables de precisamente esta primera extinción habría sido también la disminución de la cantidad de oxígeno. Producto de la glaciación, claro. Exactamente, y hoy día, o sea, dentro de los últimos 50 años, las áreas de océano abiertas en la que falta el oxígeno, ahora, año 2020, se ha cuadruplicado. O sea, ya estamos viviendo esta falta de oxigenación que tienen los océanos, que es tremendamente importante porque la mitad del oxígeno que nosotros respiramos viene precisamente del océano. Y nosotros no le tomamos el peso a eso. Claro, la gente a veces se extraña de dónde vienen las nubes. Tiene que ver entre gran parte de cómo el sol calienta y evapora tal como una olla que no la pone a hervir, la cantidad de agua que hay en los océanos que no nos puede faltar, y con todos esos minerales, a propósito no solamente del sodio que contiene, comienza a esparcir. Mira, está muy bien pensado. Se genera el calor, la temperatura suficiente para que haya una nube, que la nube, a diferencia del agua, pueda meterse en tierra firme a través del cielo y que luego riegue las plantitas. Entonces, y que eso le sirve a los animales. Está muy pensado, sino en realidad nosotros somos la única cosa que va atornillando al revés todo el rato. Y que no nos queremos adaptar, porque tú decías justamente ya... Y tenemos la inteligencia para entender esto y hacer el adapte. Sí, pero la inteligencia, sabéis que queda un poco en duda, trayéndolo a la actualidad. Justamente el otro día veía unas imágenes de las dunas de Concón, por ejemplo, que subió un portal. Es increíble, es terrible, la cantidad de mascarillas, la cantidad de guantes, de suciedad que existe justamente. Entonces uno dice, a ver,
tenemos la capacidad, podemos analizar, podemos hacer un pensamiento crítico y no lo realizamos. Pero mira, y queremos la comodidad siempre. Entonces, claro, acá hay animales que sí se adaptaron. Nosotros somos un animal que no nos queremos adaptar. pero yendo a esa misma contingencia, precisamente científicos dicen que de aquí al 2050 ya no van a haber peces en el océano, precisamente Porque por los la matamos. contaminación y también por la sobrepesca, que es otro tremendo tema. Tenemos la segunda extinción masiva, la otra que fue hace 400 millones de años. Atención con esta, porque estos están en un lugar mucho más parecido al planeta como lo conocemos hoy día en la Amazonía, por ejemplo. Segunda extinción, se le conoce como la extinción masiva del Devónico carbonífero. Esto pasó hace 367 millones de años. ¿Cuándo fue? Al final precisamente de la época del Devónico y principio del Carbonífero. Esto duró largo. ¿Por qué? Porque había mucha más cantidad de sustancias, especies y criaturas unicelulares que estaban bien en el planeta, que hicieron todo lo posible para aguantar. La batalla. O sea, imagínate, el periodo que duró esta extinción fue de 3 millones de años. Ojo, uno a veces habla de 3 millones de años y parece, no sé, poco, pero es una tremenda cantidad de tiempo. Imagínate que Chile con suerte tiene 200 años. La prehistoria, o sea, desde que el hombre de las cavernas comienza a escribir sus libros, y tenemos un rey, tenemos un pueblo, eso tiene como 15.000 años, más o menos. Imagínate esto, que tiene 3 millones de años de proceso. Por eso, nosotros somos un pestañeo, si realmente no somos nada. No alcanzamos ni para el pestañeo. Para nada. Y aquí también fue bravo, porque se consumió el 82% de las especies vivas, como los trilobites, digamos, y otras cosas que hoy día se conservan en los museos. Oye, es de verdad impresionante las cifras que tú nos das. Hay las causas de esta extinción. Es bien interesante lo que pasa acá por la cantidad excesiva de consumo del oxígeno que hubo de parte de otros seres vivos. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, hay una gran diferencia con lo anterior. Hay plantas. Claro. Al haber plantas, tienen que tratar de entender cuál es su sistema de supervivencia. Mire, imagínense, quiero que usted entienda lo siguiente. Nosotros somos una máquina muy bien pensada. Entre otras cosas, nosotros somos capaces de sobrevivir. Los seres humanos, me refiero a uno de los venenos más potentes que hay. ¿Cuál? El oxígeno. Tú cortas una manzana y esperas 2 minutos y se va a poner amarilla. Eso está muriendo a una velocidad extraordinaria. Nosotros nos morimos porque nos oxidamos. El producto es lo mismo. Pero aún así aguantamos 70 años promedio. Nos hemos adaptado. Eso es lo que hicieron las plantas, entre otras cosas, que lograron hacer fotosíntesis y junto con ocupando digamos, todos los desechos como el anhídrido carbónico, terminaron generando atmósfera para que después de las plantas existieran animales más complejos como los mamíferos. Pero nos adaptamos. Está muy bien pensado. Pero nos adaptamos biológicamente. Claro. Pero no nos adaptamos justamente desde el pensamiento. Yo creo que el problema es cuando llega el pensamiento. Hay que hablar escoba. Bueno, pero también tenemos una tercera extinción que tiene que ver con los volcanes. Bueno, Chile sabe harto de esto, porque esto que fue hace 251 millones de años, esta extinción masiva del Pérmico al Triásico, final obviamente de ese rango de periodos, duró esto 1 millón de años. Créeme que ahí sí que nadie quería vivir, porque era aquí los terremotos y los volcanes estaban a la orden del día. Tan así, para que quede claro, que aquí la cantidad de especies que desaparecieron fue el 96%. O sea, esta es la más devastadora. Esta ha sido la más devastadora de la historia. Por lejos. Porque incluso, por ejemplo, si yo pongo como ejemplo el volcán Chaitén, que su fumarola, digamos, sus desechos tóxicos, como los que estamos viendo ahí, incluso pasaba en Argentina, que cancelaba vuelos, son cosas menores hoy en día. Lo que pasa es que eran todos los volcanes, imagínese usted funcionando al mismo tiempo, cubriendo el planeta como si hubiéramos una contaminación atmosférica a tal punto que no entró la luz del sol, todo se enfrió, quedó todo así, pero acidificado el aire, se murieron las plantas, los pocos intentos de animales que querían aparecer por ahí, se contaminó el océano, quedó la patada. 96% de todo lo que se considera hoy día vivo terminó por morir. Ojo, era tan feroz el nivel de los volcanes que, entre otras cosas, nunca se me va a olvidar que me enseñaban en el colegio, los terremotos, por ejemplo, el volcán más grande registrado, el de Valdivia, en el año 60, que un 9,5.
Mira, me voy a tirar el chancho porque en realidad no lo sé, pero me acuerdo que de algunos números que se hablan. Los terremotos que eran así como a cada rato, eran como de 25 grados, una cosa. Mira, para que tú entiendas, la cordillera de los Andes, que va de Venezuela, ¿cierto?, hasta la Antártica, eso lo crearon los terremotos, vale decir, tú cuando ves uy, qué imponente, altas montañas, eso no es tierra plana. ¿Cómo serían los terremotos que llegaron a levantar el suelo hasta del porte de la cordillera? Claramente, que haya sobrevivido el 4% de lo que existía me parece un milagro. Porque en realidad era para que todo se muriera de una. Nuevamente vuelvo a hacer la conexión entre esta tercera extinción masiva que tiene relación con los volcanes a la actividad volcánica que hay hoy en día en el mundo. Sin ir más lejos, tenemos por lo menos 10 volcanes activos tremendamente peligrosos y que están siendo monitoreados día a día. Por ejemplo, el de Hawái, el de Japón, en Indonesia, en Filipinas. Sin ir más lejos, acá en nuestro país también tenemos nuestra misma actividad. ¿Se imaginan que todos los volcanes del mundo hicieran erupción al mismo tiempo? ¿Podríamos hablar de una extinción como esa, Salfa? Y además, Salfa. Sí, perdón, que tú hablabas sobre el Acuerdo de París de no contaminar por la cantidad de la huella de carbono. ¿Sabes que en ese momento si pudiéramos calcular la huella de carbono de cuánto contaminaron los volcanes? 3 billones de toneladas de carbono, así poco menos que al mes. No, o sea, es algo que está fuera de, incluso dicen, del rango de la posibilidad de entender lo que era eso. No tiene ninguna lógica de supervivencia. El infierno es la Tierra, eso es. Se mezclan los volcanes, se mezclan los terremotos. Exacto. Claro. La contaminación atmosférica, no hay sol. Pero de inmediato yo me pregunto, ¿cómo en esa realidad, en ese escenario, en ese contexto, tú dijiste que muere el 96%? Sobrevivió el 4%. ¿Qué pasó con el otro 4%? ¿Cómo sobreviven? Ok, ¿sabe cuál es la explicación científica de cómo sobrevivieron? No. Por suerte. Absolutamente, mira, no lo crees, mira, atención con lo siguiente. A ver. Cada una de las grandes extinciones promovieron nuevos comienzos, nuevas eras de experimentación biológica, donde la vida probaba sus prototipos, aprendiendo de sus errores en un cambio sin fin. Todo parece apuntar a que estas mortandades masivas son imprescindibles para la evolución, ese proceso mal conocido y difícil de entender que ha diversificado la vida, haciéndola cada vez más compleja y especializada. A lo largo de millones de años, la vida se ha replanteado de forma constante, y aún lo hace en nuestros días. Pero a diferencia de lo que parecía en un principio, los científicos están descubriendo que los supervivientes de estos procesos de extinciones masivas no son necesariamente los mejor preparados, sino los que tienen más suerte. Y eso convierte la vida y su evolución en un inquietante juego de azar. Ahí estamos viendo el video explicativo de cómo este 4% de especies sí sobrevivieron por suerte, pero nos queda mucho más de estas extinciones masivas. De hecho, atención, nos vamos acercando a la época actual. Estamos en el programa de hoy entendiendo si estamos cruzando hoy en día una sexta extinción masiva y también entendimos lo poco o nada que somos la raza humana para la existencia del cosmos. La cuarta extinción masiva se le conoce como extinción masiva del Triásico-Jurásico. ¿Ves? Esta ya comenzamos a acercarnos a términos que ya conocemos. Términos más familiares. Esto fue hace 210 millones de años. La duración fue también un periodo largo de 1 millón de años. Este fue un poco más piola que el anterior, en donde solo murió el 76% de las especies conocidas en aquel entonces. Así que, bueno, ojo, este fue bravo también, Incluso los volcanes que se desataron una vez más, que es la energía que le quedó de la anterior, esto fue lo que generó la fragmentación pangea de los continentes. Siempre algunos se extrañan que dicen, oye, es casualidad, pero como el borde del continente sudamericano como que encaja con el africano. Claro, está todo pegado. O sea, imagínate un terremoto, que dicen, oye, el terremoto que hubo el año pasado, hubo una fractura de 10 kilómetros. ¿Cómo será? Había una fractura que separó África de América. O sea, eso es que de fractura, perdóname. Y eso que llegó a hacer flotar los continentes apartándolos. Y eso que estamos hablando de periodos que se han pasado en millones y millones de años. Hoy día nosotros estamos viviendo una situación particularmente compleja en nuestro país que depende también de nuestra raza humana. Es decir, por ejemplo, hoy día nosotros, sin ir más lejos, y antes hablábamos de la extinción masiva anterior, que solo sobrevivían los que tenían suerte. Bueno, hoy día nosotros como raza humana dependemos de muy
pocas especies, organismos vivos, para poder seguir viviendo. Por ejemplo, dependemos de las abejas, porque son los principales polinizadores, sin ellos no podría seguir la vida. Dependemos también del plancton, que además de ser el alimento de los peces, es el que genera el 50% del oxígeno, que era lo que hablábamos anteriormente, y también dependemos de los murciélagos, nuestros queridos amigos murciélagos que nos tienen en esta pandemia, o así al menos nos han querido hacer creer que los murciélagos han sido los culpables, pero sabemos que los culpables claramente es el ser humano. Los murciélagos no tienen nada de malo. ¿Y sabes por qué los murciélagos? Porque van transportando muchas semillas y son capaces de reforestar. Términos que hemos ido también hablando durante todo este programa, y vemos la importancia hoy día. Es que está todo conectado, y la importancia hoy día de que tomemos conciencia que depende de nosotros de que esta no sea la sexta o séptima extinción masiva. Está en nuestras manos revertir eso también. Abejas y murciélagos que están justamente en peligro, que no la hemos cuidado absolutamente para nada. Hay una quinta extinción también masiva. Esta es conocida, esta es la que tienen más claro la mayoría de la gente, y oficialmente es la última extinción masiva anterior a la que todo parece indicar. O sea, está claro que es para entender que la Tierra no nos quiere mucho, parece que somos un proyecto fallido o algo así. Quinta extinción masiva se le conoce como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Esto pasó, como bien decía la película de Steven Spielberg, hace 65 millones de años. Un poquito. No se conoce la duración exacta de este evento, o sea, cuánto duró el proceso de extinción, pero aquí desaparecieron el 76% de las especies. Bueno, entre eso, los dinosaurios. Ojo, que menos mal, porque el ser humano todavía no existía, pero la verdad es que contra los dinosaurios no teníamos ni una oportunidad. Bueno, a todo esto para que sepan, cuando juntan así como los carnívoros con los dinosaurios, o sea, hay una separación de decenas de millones de años, así que eso nunca pasó. Los picapiedras no es historia. Los mamíferos y ciertos animales más complejos como los mamuts, los tigres de dientes de sable, melodones y todo lo demás, sí. Pero ojo, bueno, está ese famoso cráter, ¿cierto? Ahí en Yucatán, en México, donde se le echa el culpable. Hay otras teorías, pero la que tiene más asidero es que esta extinción masiva fue por un agente exógeno. Fue porque cayó un meteorito, que es un problema, porque basta con que le quepa, con que le caiga un piedrazo a nuestro planeta, que de qué porte, del planeta de un estadio nacional, que no es nada, si tú haces un Google Earth, de qué porte una piedrecita, basta eso para que se acabe todo prácticamente lo que existe como vida, al menos sobre la superficie de la Tierra. Y acá insisto, mira, esto simplemente para una lectura posterior, esto rara vez alguien lo menciona, descubrieron que había algo raro, que muchos dinosaurios que murieron por una causa no del planeta, sino de afuera, porque cayó un meteorito, estaban naciendo unos con plumas. No existían las aves en este momento. Y después vendrían los Archaeopteryx y todos los demás. Es que después que hubo esta extinción masiva, aparecieron por primera vez las aves. Y aquí está la gran pregunta. Es como que el planeta sabía lo que iba a ocurrir y estaba haciendo un ensayo de plumas. No existía nada con pluma en aquel momento. Como si sabía que la próxima vez que voy a crear otra cosa, van a ser aves para que se puedan dispersar. Es como entonces, es un milagro realmente de cómo está todo conectado más allá de los confines de nuestro propio planeta, y hasta el día de hoy eso no tiene explicación. Y en el fondo es el planeta como un gran laboratorio donde se está experimentando de manera la vida expandiendo constante, la vida expandiéndose. Nos cuestionamos, nos preguntamos si efectivamente se tiene que destruir todo lo que hay para que pueda salir otra especie mejorada, como era el caso que hablaba Salfate de estos dinosaurios con pluma. Tengo una duda, porque hace un tiempo, en abril de hecho de este año, esta activista ecologista Greta dio unas declaraciones que fueron criticadas por algunos científicos. Ella dijo, y acá lo tengo anotado textual, dijo: nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva y el ritmo de extinción es 10.000 veces más rápido de lo normal. Esta frase, que hace mucho sentido y que uno dice, oye, sí, parece que nos estamos extinguiendo y no nos damos cuenta, fue criticada por algunos científicos que decían, no, pues Greta, la sexta ya ocurrió. Sí, a ver, dice lo siguiente, el titular habla por sí solo. Ahí está. La sexta extinción masiva que afectó a la Tierra y que acaban de descubrir los científicos. Ojo, pareciera que las extinciones masivas van de la mano similares a las anteriores, entendiendo que la del meteorito no es que no cuente, pero viene de un elemento fuera de la Tierra. Se habla de que hubo una sexta extinción masiva hace no mucho más atrás, que es posterior al Jurásico, de hace 65 millones de años, que extinguió los dinosaurios, y que sería por culpa, obviamente, también de los volcanes, ¿cachai?
Oye, los volcanes estarían entonces, esta quedaría en la tercera posición de alguna forma en la línea de tiempo. Y estamos hablando de que bajo esa lógica, y corríjame si me equivoco, serían 3 extinciones seguidas producto de los volcanes. Exactamente, y entendamos que es conocido como la fuerza destructora más potente que tiene el planeta, que es inigualable a la más grande bomba atómica que ha generado jamás la raza humana. En el fondo es el núcleo de magma triturándose, partiendo la Tierra y saliendo así con una fuerza inusitada que lo único que quiere, además de ser tremendamente inestable y impredecible, es de abrirse espacio. Es un tubo de escape, o sea, me refiero, es casi como que la Tierra dijera así como, libre soy, libre, o sea, es como un descargue emocional. A todo esto, yo creo que no es menor, aprovecho de decirlo, ya que de a poco se van entendiendo cuáles son los vínculos, relaciones de ciertos voceros mundiales, dada el tremendo vínculo de los millones de dólares, digamos, que gana Greta Thunberg. Sería bueno, digamos, nunca más sus dichos y la explotación que han hecho de parte de esta niña con un síntoma mental muy particular, es que no la ocupemos más de referente por la explotación. Y para quienes obviamente trabajan sus discursos, no tengo yo por lo menos nada que decir más de Greta Thunberg, no me interesa lo que tenga que decir. Y hay que ir recopilando los antecedentes y las investigaciones que se han generado ahora en la actualidad. De hecho, lo que hablábamos recientemente, lo de este asteroide, ¿cierto?, que cayó en la península de Yucatán, fue recién empezado a estudiar en los años 80 y desde ahí se puede más o menos tener conciencia de qué habría pasado. Entonces es importante también ir como recopilando esos hechos históricos para poder entender ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día? ¿Qué fue lo que nos antecedió y qué es lo que hoy también nos depara el futuro? Porque son procesos súper largos y hay que irlos estudiando y hay que también irlos comprendiendo, porque si no se hubieran extinto los dinosaurios, la vida humana hoy no sería. O sea, claro, desde un dinosaurio. Gracias a un accidente que fue este asteroide, que por lo demás dicen que si hubiese caído más hacia la profundidad del océano, no se hubiesen extinto los dinosaurios y hoy día no estaríamos nosotros acá. Ese asteroide cayó en una profundidad creo que muy, muy bajita y por eso que generó tanto daño y permitió miles de años después la evolución de distintas especies, el mono, hasta lo que hoy día somos nosotros como seres humanos. Pero hay que entender esa filosofía de la vida también. Tú dijiste, y a lo mejor me voy a poner muy conspirativo, no sé, tú dijiste un accidente y todos hablamos de accidente, pero ¿es realmente un accidente? La Tierra parece que sabía. La Tierra parece que sabía, por lo que tú decías, el universo tal vez lo mandó porque se necesitaba eso. Estamos viendo procesos hoy día para entender que la vida como la estamos viviendo se va a acabar en algún minuto y son pocos los que lo están entendiendo hasta ahora, Salfate. Estamos hoy día en los albores de una sexta extinción masiva, en donde incluso sería la primera vez, porque antes no existía el hombre, donde estaríamos colaborando, incluso nosotros, a acelerar ese proceso. Según Jeremy Rifkin, sociólogo, economista, asesor político y activista, esto sería absolutamente así. Lo que dice el hombre que está en pantalla, que harto se parece a Gurdjieff, así que más le creo, estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe, pero hemos aprendido cosas. Nuestra vida en la Tierra es apenas un pestañazo, las extinciones masivas duran procesos de millones de años. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más nos queda como crédito bancario antes que se nos acabe toda la plata, de que nos demos cuenta? ¿Estamos a tiempo de hacer las correcciones? Yo creo que la pandemia, o sea, no gracias a la pandemia, pero nos permitió que si todos cuidamos el medio ambiente y nos recluimos siquiera un ratito, mejoró el ecosistema, volvieron los animales, se quitó la polución del aire. Entonces, en poco tiempo quizás podríamos recuperar y nosotros finalmente entender esto como la gran oportunidad. Se nos abrió una ventana para entender qué es lo que somos, cuál es nuestro grado de responsabilidad y hacer las correcciones. ¿Cuándo? Ahora mismo. Hay que replantearse la nueva forma de seguir adelante. Hoy día estamos insertos en una rutina que nos ha hecho a todos adaptarnos de cierta manera. Vemos, por ejemplo, en algunos países donde se han implementado más ciclovías, por ejemplo, porque la gente no quiere tomar transporte público por miedo al contagio, no quiere subirse a un taxi, por lo tanto ha vuelto la caminata, la bicicleta, y son cosas que hoy día tenemos que ir empezando a consignar en el día a día, y por eso digo que todas estas cosas que estamos pasando hoy, que no sean solamente
por la momentaneidad de la pandemia y que no se nos olvide y que de aquí pensemos un cambio de cómo vamos a seguir adelante, porque como tú bien decías, Alfate, todo esto también depende en gran parte de nosotros. Llegó el negativo. Tengo que ser negativo. Haga lo suyo. Hablamos justamente, nosotros podemos generar el cambio. ¿Qué cambio más simple que el de hablar del supermercado, por ejemplo? ¿Dejamos de utilizar las bolsas de plástico? Sí, las dejamos de utilizar. Pero yo voy al supermercado y los grandes empresarios que me venden productos, me los venden todo con toda la plástico. razón. Entonces, ahí es donde entra el Michael negativo a decir, ya, ¿cuánto puedo cambiar yo? ¿Qué importante es mi cambio? Sí, puede ser importante. Pero mientras los que manejan las lucas a nivel mundial no asuman que los cambios tienen que ser de forma y de fondo, creo que planeta hasta acá nos despedimos. Pero a eso voy, depende de nosotros, y ese empresario también es persona, y esa persona también tiene que ponerse enfrente y hacer batalla a la crisis que estamos enfrentando. Si al final cuando hablamos de nosotros nos referimos a los seres humanos, y esa es la tarea que tenemos hoy día. ¿Cuánto pesa la vida y cuánto pesa el bolsillo? Es parte de lo que conversamos también. Hoy día vamos a responder al interrogante de cómo sobrevivir ante una pandemia o colapso mundial. Tal vez tú en tu casa esa pregunta te la estás planteando muchas veces este último tiempo, pero Salfate, hay naciones, hay magnates que hace muchos años se plantearon este interrogante y que hoy día tienen verdaderos almacenes, búnker en sus casas para sobrevivir. Absolutamente. A esta altura, y a propósito de lo que estamos viviendo a nivel planetario, uno puede decir que claramente la conclusión, la reflexión de vida de que es mejor prepararse que ser reactivo frente a los hechos terribles. Algunos países, como bien dice Michael, y algunas personas con grandes recursos y otros no tanto, han sabido desde tiempos inmemoriales, o por no decir de hace un par de décadas, eventualmente estaban completamente listos, dispuestos, preparados, por ejemplo, a lo que se está viviendo hoy en día. Acá hay de todo. Hay ejemplos que son completamente exagerados, digamos, y lo que están pensando derechamente es que el mundo se va a acabar. Eso no va a ocurrir, pero hay otros que fíjate que lo hicieron de manera tan inteligente, organizada, prístina y con un nivel de organización que nos llega a dar envidia. ¿Para copiar? Exacto, que es el caso de Finlandia, que logró juntar sin acaparar, con una renovación constante de sus productos para que nunca a su pueblo le falta nada. Finlandia abre los almacenes secretos de la Guerra Fría, ni más ni menos. Oye, fíjate que lo primero que llamó la atención de esta noticia es que cuando hubo la primera gran, gigantesca mundial escasez de mascarillas, Finlandia se reía tranquilo porque tenía sus bodegas completamente llenas. Medicamentos, alimentos, servicios de primer auxilio y no solamente conforme con aquello, distintas bodegas para llegar de la forma más rápida y expedita a todas las ciudades de este país. Se pasaron. Por algo es el país más feliz del mundo y también uno de los que tiene las mejores educación del planeta. Ahora, a ellos también les funciona este sistema, primero porque aprendieron muchísimo post Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Luego de la ocupación rusa sacaron sus mejores lecciones. Pero es un país pequeño, Salfa, es un país que tiene más de 5 millones de habitantes solamente. Por lo tanto, esta estrategia de tener todo almacenado en búnkers podría funcionar porque estamos hablando de un país chiquitito. Ahora, yo sí, considerando el ejemplo hermoso de Finlandia, países que están, por ejemplo, en potencial riesgo bélico o en potencial riesgo a desastres de la naturaleza, como por ejemplo terremotos, aluviones, no sé, huracanes, debería ser por ley esto de tener una especie de búnker de resguardo para precisamente estas situaciones. Esto debería estar quizás regulado, porque sin ir más lejos, Suecia tenía también sus propios búnkers y luego del término de la Guerra Fría los eliminó. Así que ya, aquí no pasó nada. Se puede deshacer porque no nos va a volver a ocurrir nada similar. Oye, pero fíjate que acá hay algo muy interesante. O sea, tú tienes absolutamente toda la razón. Ahora, uno se pregunta por qué no lo hacen. Y es por algo muy sencillo. Porque si bien lo que hace Finlandia es tremendamente precavido, inteligente y mesurado, no se volvieron locos, sino que hicieron un cálculo perfecto de sus 5 millones y un poco más de habitantes. Pero, ojo, fíjate que ellos igual invirtieron. O sea, me refiero, si por ejemplo Chile dijera, uy, qué buena idea, no lo podría hacer porque esto, con el nivel de organización y de distribución que ellos ocuparon, oye, a la gente le llegó así, no como idea que todos los sistemas de entrega están completamente colapsados y uno pide algo así como te llegará en 48 horas, 48 semanas será, porque bueno, no llegan nunca. Aquí hay 1.200 millones de euros
completamente colocados encima de esto. 1.200 millones de euros. Colocados, dices No es tú, y bien invertidos también, Salfate. Súper bien Acá, invertidos, y lo decía la justificado. Monty, acá se trata de aprender de su historia. Estamos hablando de que ellos aprendieron de su historia. Más allá de este fantasma que los está asustando constantemente la ocupación, acá ellos aprendieron. Hay un sistema que está bien estructurado, donde no es almacenamos, acaparamos un montón de cosas, no. Las iban cambiando constantemente, iban renovando los procesos cuando estaban cerca de la fecha de vencimiento. Eso es entender, eso es tener una lógica de vida. Lo podemos llevar acá a una escala menor en Chile, que empezamos con el tema de la pandemia, que es lo que pasó. Papel higiénico desapareció, la gente empezó a acaparar de inmediato todo eso. Eso no es un almacenaje inteligente. Acá sí estamos hablando de un cuidado inteligente, justamente, de pensar en un futuro que además no es para unos pocos, de un futuro que no es solamente para unos ricos, de un futuro que más o menos habitantes es para todos al final. Exacto, de hecho, vuelvo a recalcar que para que ustedes entiendan, esto no es como una super bodega gigante en donde todos tienen que ir a servirse allá. No, lo hicieron pero genial y lo más fácil. Prácticamente al lado de casi todo hospital y con la capacidad de cubrir absolutamente todo el territorio del país, estos búnkers, estas bodegas están distribuidos en todas partes para que la distancia máxima a donde tengan que llegar para hacer, obviamente, dejar completamente abastecida a su población, está pensado con ese nivel. Acuérdense que también ellos tienen un fantasma encima, que es la siempre inminente invasión rusa. Entonces es curioso porque con ese mínimo grado de tensión ellos han decidido estar preparados, pero ojo, pero no es una excusa, porque hay otros países que están en una situación muy similar y sin embargo ninguno ha logrado demostrar un ejemplo así de organización tal como lo hace Finlandia. Ya lo escalamos, digamos. Un fantasma que les sirve acá en Chile, y quiero llevar la pelota a Chile también, Monty. Acá en Chile nosotros tenemos un fantasma complejo y completo, que son los terremotos. En uno de los países más sísmicos, y se siguen construyendo. Tenemos constructoras que construyen edificios que son de cartón, básicamente, indiscriminadamente, que son unos guetos verticales y que se destruyen en cualquier momento, que nos soportan con suerte un temblor. Nosotros no aprendemos de nuestros fantasmas. Y no solamente en las ciudades, esas construcciones las vemos también a la orilla costera, en distintos balnearios de nuestro país. Y uno porque dice, es bonito con vista al mar. ¿Cómo están subiendo, están armando un edificio aquí a la orilla del mar? Bueno, son cosas increíbles. Lo que sí destaco mucho de Finlandia es que estas bodegas que están repartidas en distintas partes del país, en puntos estratégicos, son financiados por los impuestos. Y eso habla de una organización y una conciencia social tremenda, porque claro, uno podría pensar que estas bodegas son para unos pocos, y en realidad no, es para todo el mundo quien lo necesite. Así que un ejemplo a seguir. Ojalá algún día podamos llegar a ese nivel también de empatía y que no todo siempre tiene que estar supeditado a cuánta plata tienes tú para poder sobrevivir. Eso finalmente es muy inhumano. Cabeza y corazón. Exactamente. Oye, estamos viendo el GC, dice, prepararse para un eventual colapso. Paranoia, negocio o necesidad. Porque, a ver, vamos a hablar justamente de muchos casos, Salfate, pero uno se pregunta, acá el mundo está, y son mis palabras, gobernado por una especie de secta de multimillonarios y países súper pro que tienen mucha más información que todos nosotros, y en el fondo esto no lo están haciendo para tener animalitos felices y semillitas para toda la gente, sino que lo hacen el día de mañana para poder cobrar por esa semillita 10 veces más, 20 veces más. Tiene toda la razón, querido amigo. Mucho ojo, porque siempre detrás de estos proyectos que suenan lindos y que acaparan portadas de periódicos, uno dice, uy, qué bueno que están haciendo esto. Ojo, usted pregúntese mejor si va a tocarle usted parte de este beneficio. Este tema, que la primera vez que surgió nosotros lo tocamos de forma pionera en Así Somos, y que tiene que ver con el arca del juicio final. Ojo, no es la única, vamos a revisarlas todas, y que son algunas que colectan incluso especies de animales. El arca de Noé vegetal, la bóveda del juicio final, así la han puesto, cómo es el búnker que salvará al mundo de las pelotas, perdóname, en caso, sí, claro, de una pandemia o apocalipsis. ¿Saben cuántas semillas hay resguardadas en caso de que alguna escaseen o que finalmente haya un colapso climático, por ejemplo, y que se pierda toda la posibilidad de sembradío y cosecha? Ahí está, exactamente, incrustado en una montaña congelado. Ahora, le hicieron de lujo, está bien pensado porque tienen una especie
de refrigerador natural y está a una gran cantidad de metros, cosa que por inundaciones, terremotos, incluso por el alza, por derretimiento de polos, no hay nada que la pueda tocar. 250 millones de semillas. ¿De todo tipo de semillas, Salfate? Incluso de la que usted está pensando también. Incluso de esa semilla. Incluso de esa. Oye, Compadre, porque ahora, Sí, ahora es poco recomendable, porque si ocupa esa semilla después te viene el bajón de hambre y ahí comienza a consumir en Y ahí exceso tenemos- el resto de la otra otro. semilla. Entonces, digamos, no es recomendable para tales efectos, solo el CBD. Esto, no de más. Oye, este tipo de búnker que nace, yo creo que como para preservar la biodiversidad vegetal, o sea, en caso de que la humanidad ya no tuviera cómo seguir subsistiendo, esto se abre para poder hacer nuevas plantaciones, para que quienes queden vivos sigan viviendo. Claro. Pero ¿qué hay detrás Pero de todo para este eso va a ser el proyecto? negocio. Por eso te digo, o sea, la idea la encuentro fantástica, pero ¿qué hay detrás de todo esto, Salfate? Y siempre pensando en que toda cosa tan bonita debe tener algún punto negro detrás. Lo tiene. Estuve averiguando y hay algunos financistas que están, por supuesto, poniendo recursos a este proyecto y dentro de ellos están los grandes productores de semillas GMO o genéticamente modificadas, como Monsanto, y también varias empresas de agroquímicos. ¿No habrán intereses también privados y personales detrás de este hermoso proyecto que al parecer nos ayudaría ante una posible catástrofe? Tiene toda la razón. Pero ¿qué hay detrás de eso también? A ver, hay que entender de que detrás de todo lindo proyecto existe un negocio por lo demás. Ya lo decía el GC, si en realidad esto está lejos de ser una exageración, es un panorama posible. Hay que entender de que nosotros, que somos una raza devastadora, me refiero a la humana, puede que no tiene el cálculo perfecto de cuánto deforesta o cuánto come carne en exceso, Claro. y que para eso necesita más vegetales para alimentar, el problema del agua, etcétera, etcétera. Entonces, parece una buena idea. Y de hecho lo es. El problema es que ¿quiénes son los dueños de estas cosas? Está la fundación de Bill Gates, que por este momento lo voy a dejar ahí tranquilito, porque ha sido bastante cuestionado y ya próximamente Ya le tocaremos un tocará. tema específicamente con él. Sin embargo, está, como bien decía Monty Monsanto, que son personas que han comenzado a hacer productos transgénicos con respecto a los alimentos. Escúchame bien, las personas que son veganas y vegetarianas en cierto punto agradecen de que haya una mejor distribución y durabilidad de los alimentos de características agrícolas, verduras y vegetales y frutas. Pero ¿saben qué? El problema es que cuando ellos comienzan a patentar semillas, ocurren dos cosas que son bastante terribles. Es que esto es casi como que te cobraban por la luz del sol o el aire, que acuérdese, en algún momento lo van a hacer. Lo que hacen es algo que es de la naturaleza, que es como por ejemplo una semilla de una manzana que tú puedes plantarla, solo un arbolito, y te surtes de él para alimentarte, tan sano que es por lo demás. Finalmente comienzan a apropiarse de cosas que no podrían ni jamás han tenido dueño. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran una manzana, la modifican. ¿Para qué? Para que dure más. Hasta ahí todo bien. Pero no están claro cuáles son las consecuencias de esa modificación en el genoma humano. Claro. Y posteriormente, al patentarla, las manzanas, pasan a ser un producto de patente privada. Claro. ¿Cómo una naranja puede tener dueño? ¿Qué diría Adán y Eva de todo esto? Por ejemplo, a propósito de eso, no habría pecado original. Vergüenza Pero también. el caso es que para ti y para mí quizás no nos afecta si tú en tu patio pones un arbolito y un limón. Claro. Pero para los agricultores finalmente terminan cerrándole las posibilidades y no pueden plantar manzanas, por ejemplo, a menos que tú les compres anualmente la semilla, porque uno dice, Claro. ya pues, pero si yo planto un árbol, cae manzana adentro de la semilla y voy a plantar otro, la naturaleza es muy sabia, se autorreabastece. No, Hay contratos porque de- hay contratos que hay que renovarlos anualmente, y incluso, como serán desgraciados a veces, que hacen frutas sin semillas para que finalmente no pueda autorreproducirse ad infinitum. Así que detrás de esto, que es una buena idea, hay intereses muy desgraciados. ¿Quieren entender un poco más cómo es esa Sí. famosa bóveda del juicio favor. final? Tenemos un documento especial preparalmente para ustedes. Miren. Necesitábamos un sitio donde poder guardar duplicados, copias de seguridad de las semillas y las diferentes especies de todo el mundo, donde pudieran estar a salvo de verdad. Si quieres conservar semillas durante mucho tiempo, tienes que congelarlas. Así que queríamos un lugar remoto, que fuera accesible, pero también muy frío, y tenía que ser en un país en el que la gente de todo el mundo confiara. Ese lugar era Noruega, Svalbard. Esto representa un gran esfuerzo colaborativo de casi todos los países de la Tierra para hacer algo a largo plazo, positivo y de interés para toda la humanidad.
Y honestamente no podría pensar en ninguna otra cosa que coincidiera con una descripción así. Bienvenidos a la bóveda mundial de las semillas, en Svalbard, Longyearbyen. Ahora estamos dentro, a unos 120 metros del exterior, dentro de la montaña. Y aquí hay una capa continua de permafrost. Eso quiere decir que siempre está entre -4 y -5 grados. Estar a -4 grados es muy bueno para las semillas, pero estar a -18 es mucho mejor. Por eso tenemos un dispositivo de refrigeración, así si hubiera un fallo no sería tan peligroso para las semillas. Salfate, a ver, acá estamos viendo este video explicativo, una estructura que costó aproximadamente $9 millones. Exacto. El poder instalarla, pero que también... La caja chica, Bill Gates. Claro, un poquito la caja chica, pero que también tiene un costo de mantenimiento, po. Sí. Esto no es llegar, lo instalo y me olvido de por vida de esto. Esto tiene un costo de mantención que lo asume en Noruega de alguna forma. Exactamente, querido amigo. Supuestamente. No, se supone que sí, porque digamos es parte del beneficio que tiene por aceptar esta instalación, en donde ellos de alguna manera se ponen con el arriendo, pero también al estar dentro de su territorio les corresponde, digamos, una tajada grande en caso de que se vean en la obligación de ocupar esto. Ahora, ojo, yo creo que en los años que estamos viviendo, y no solo por la pandemia me refiero, hay hartas excusas de que esto podría perfectamente estarse ocupando actualmente, pero sin embargo lo están pensando para un cataclismo mayor. Y ojo, muy millonarios serán y es un buen proyecto, pero les quedó ahí nomás. De hecho, hubo un momento en donde esto corrió riesgo, porque efectivamente, siendo que está a 130 metros por sobre el nivel del mar, comenzaron, producto del cambio climático, a derretirse los casquetes polares y casi se le inundó la casa. Entonces estuvieron en bastante peligro. Ahí me da un poco miedo, porque si algo se le echó a perder, yo creo así como que ya para callado nomás, total. Igual yo creo que hay otro peligro que es bastante inminente más allá de esa inundación, porque hay nuevas tecnologías de cultivo. Sin ir más lejos, en Japón, fíjate, están viendo cómo poder cultivar frutas y verduras sin tierra. De hecho, hay un científico que está ahí tratando de hacer cultivos con hidrogel, que de hecho reduce el 90% del consumo del agua. Entonces, finalmente, yo no sé si el futuro será plenamente el cultivo de la semilla en la tierra, sino que también van a aparecer nuevas tecnologías que nos permitan vivir como lo vemos hoy día con algunas verduras que sí son hidropónicas, por ejemplo, que no necesitan la tierra. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque puede que esta tremenda bodega, ¿te imagináis algún día no preste ninguna utilidad? Es probable, por lo menos ya corrió el riesgo. Sí. O también, como dicen algunas personas, que quizás el salvataje alimenticio de la raza humana, si es que llega el problema, incluso con el mundo vegetal, podrían ser los insectos, que son una tremenda carga energética y proteica, y ahí, digamos, puedes criarlos, digamos, en tu propia casita, que no suena muy tentador ni muy sabroso, pero como decía Timón, ¿cómo era? Viscosos pero sabrosos. Claro, viscosos pero sabrosos. Ahora, Salfate, esto están planteando un caos de mundo de puras personas vegetarianas. No, porque así que si existen las arcas que guardan semillas para prospectar un tipo de alimentación de vegetales, obviamente los carnívoros de siempre saltaron de inmediato y con la excusa, aquí no me consta, en realidad no sé, existe arca como la original bíblica del Pentateuco Antiguo Testamento, el arca de Noé de animales, tal como Dios se lo mandó a pedir el mismísimo Noé. En Rusia, donde más, construyen un arca de Noé con, ojo, no son animales enteritos, con ADN de todos los seres vivos del planeta, con tal nivel de efectividad que cuando esto se creó y donde Putin está metido hasta las masacas, lo digo de buena manera, el hombre es bastante precavido, digamos, te guste o no te guste, y fíjate que incluso ya tienen muchos animales que se han quedado extintos. Y están ahí para la preservación. O sea, como dijo un amigo por ahí, esto es lo más cerca a Jurassic Park. Claro. Tienen el ADN de los animales, lo han visto, incluso los han modificado genéticamente, para que no se malentienda, para que haya una mejor posibilidad de reproducción sin necesidad de que estos animales tengan su sistema ecológico justo y necesario para poder criar, digamos, a su progenie de manera natural. O sea, que sea todo así relativamente automático para generar más especies de un mismo tipo de animal. Ahora,
Salfa, esta especie de arca de animales estaría pensado como para preservar las especies, para que siga existiendo vida animal en el planeta en caso de una extinción, en caso de una catástrofe, o también se piensa para el consumo de estos animales? Mira, es muy buena la pregunta. Yo creo que esa fue la pregunta número 3 que se le hizo cuando se levantó este proyecto hace ya varios años. Y ellos decían que es para un sistema de preservación del ecosistema. Hay que entender que los animales, entre otras cosas, además de ser seres vivos y sintientes, son instrumentos de la naturaleza que generan una especie de autorregulación de mantención del medio ambiente. Si nosotros somos la única pieza, digamos, que está completamente atornillando para el otro lado. Ya, entonces los animales, junto con el sistema vegetal, climatológico, tienen una perfecta armonía. Entonces, supuestamente, la idea era restablecer un equilibrio en la vida del planeta en caso de que hubiera un desbalance demasiado grosero. Pero por ahí alguien le lanzó la pregunta, oye, ¿y eso es también por si un día faltan las parrillas? Y sin ánimo de ofender a nadie, la verdad es que dijeron, sí, está considerado completamente y serían animales que no consumirían tantos vegetales, que ya por el momento también serían escasos y que podrían reproducirse, digamos, con un poca cantidad de comida para poder mantenerlos vivos. Entonces, es comida, mascotas y también equilibrio ecológico. Lo pensaron en todo. Suena cruel, pero esa es la idea. Tú hablabas, Salfate, de que Vladimir Putin, de hecho, está involucrado en esto con una cifra destinada de 194 millones de dólares. No es menor. Hablábamos de las bodegas vegetal, la bodega vegetal, la bodega del juicio final, de 9 millones de dólares solo su construcción. Exacto. Hablamos acá de, por lo bajo, solamente por parte de Putin, 194 millones de dólares. Exacto. Vuelvo a mi pregunta que me planteé hace un rato. Acá es, quiero cuidar al mundo por si llega a pasar ABC tema, o en realidad hay una información, ya hay poderosos, Salfate, Monti, el que quiera agarrar la pelota, que tienen información privilegiada, porque yo no sé si cualquier, por más magnate que sea, va a invertir 9 millones de dólares en algo por si algún día la sociedad, la humanidad lo llega a necesitar. Me da la sensación, conspirativamente, de que hay mucha información que nosotros no tenemos acceso y que efectivamente ellos están invirtiendo esta cantidad de dólares, de millones de dinero, porque algo mucho más grande saben que se va a venir. Solo 2 cuñas. Si tuviera que citar a Stephen Hawking y a otros antropólogos, dicen que así como estamos viviendo hoy, y que parece que este punto de inflexión de la pandemia nos va a llevar a repensar de cómo seguimos de aquí en adelante con respecto a cuáles son tus prioridades, digamos, el consumo no en exceso, etcétera, etcétera. Es que decían que no le echaban más de 100, 120 años a menos que hubiera un cambio completamente de base y estructural respecto a la vida de los humanos en torno a su naturaleza. Entonces, la respuesta sería sí, porque hay una alta tasa de posibilidad de que el mundo escasee en sus recursos. ¿Tú crees que en base a lo científico? Sí, la verdad que sí. O sea, estoy citando científicos que dicen que es posible que la vida no sea sostenible de aquí a unos años más. Ahí estás dando en un punto clave, y yo como animalista, vegana y todo lo que les pueda decir a título personal, pero más allá de eso, hay cifras y estos son irrefutables. Ustedes saben que 1/3 de la comida que se produce en el mundo para consumo humano se desecha. Comida que se desecha desde que se cosecha hasta que pasa al procesamiento, en la distribución y también en el consumo final. Uno se pregunta, ¿de verdad falta comida en el planeta sabiendo que hay 860 millones de personas en el mundo que pasan hambre? Yo no sé si falta comida en el planeta. Está todo se muere más gente por obesidad que por hambre. Exacto, imagínate cómo está mal distribuido y también están mal ocupados los recursos. Mira los camarógrafos, todos gorditos. Y esta crisis también nos hace replantearnos eso. Nosotros mismos también en la casa, ¿cuántas veces no botamos la comida que sobra? Los restaurantes, la cantidad de alimentos que también dejan porque se les vencen un día, se les pasa. La gente en los platos de restaurantes también quedan ahí botados. Entonces hay varios nuevos emprendimientos hoy día que están precisamente haciendo esos reciclajes. Hay gente que, sin ir más lejos, por ejemplo, va a las ferias después que se van ahí de las distintas comunas y recogen lo que quedan porque son cosas que sirven y pueden ser utilizadas. Entonces hacemos un llamado también a que todo este planteamiento que nos hacemos de que si
si va a faltar la comida, reciclar no, es la de clave. que estos búnkeres que nos van a salvar, la salvación parte por las acciones que hacemos nosotros mismos cada día en nuestra casa. Exacto, el consumismo, el exceso de consumismo y no ocupar de manera inteligente aquellas cosas que podrían volver a ser reutilizables o que pueden parar a otras manos y a otras bocas, es lo que nos ha llevado a este tremendo colapso. Si usted lo piensa bien, no falta, está mal hecho nomás, está mal cortado el chancho, perdón por la metáfora, es simplemente eso. Y entonces hoy día es una tremenda invitación a ver cómo compartimos claramente toda esta situación. Ahora, si en Rusia había un arca, porque ya vimos que habían arcas vegetales, los rusos por supuesto dijeron nosotros vamos a subir un peldaño más en esta situación y vamos a hacer un arca con ADN humano. Los gringos y los europeos, que son amigos obviamente desde la Segunda Guerra Mundial, no podían ser menos y tienen su propia arca. Ojo, ustedes han preguntado varias veces de que esto es para defender la ecología o cualquier cosa. Atención con este titular, un arca de Noé Moderna guarda el genoma de 10.000 especies, por eso esto se llama Proyecto Genoma 10K. Déjenme responderle esa pregunta que ustedes han planteado en más de alguna oportunidad. Fíjate que ninguna persona ha logrado que se le financie estas arcas con la idea de que esto es para preservar la especie. Por lo tanto, en esta arca gringa y europea en particular, han tenido que ser para el estudio de especies y posibles extractos de sus cadenas de ADN para ver si sacan vacunas, como un chileno está tratando de encontrar la cura para el COVID-19 de las alpacas y cosas así. A ver, ¿por qué tienen que hacer esto? Es porque, para que quede claro, a nadie con poder le importa un carajo que el planeta lo cuidemos. Y está claro porque lo puedes ver en donde ha invertido, digamos, sus millones de pesos, digamos, que se dedican por lo general a contaminar. Incluso hay documentales que prueban que algunos sistemas ecológicos como paneles solares y otras cosas, para construir uno, así como se gasta toda la cantidad de agua para sacar una palta o para hacer un blue jean o una polera, finalmente para hacer un panel solar se gasta tanto más plata también al construirlo. Cosas que son contradicciones de la tecnología moderna. Pero acá ellos tuvieron que acusar el recurso de que en realidad es para el estudio científico de las especies animales, aunque en realidad probablemente su uso sea también para consumo, mascotismo, que está pensado para eso, aunque usted no lo crea, y también para un equilibrio del planeta en términos de ecología si faltan algunas especies. Es que hay que replantear la forma de cómo conservamos. Mira, en el mundo hay 8 millones de especies, ya sean animales o plantas. Una sola especie, que es la humana, está matando a todas las demás. O sea, es una cuestión Sí, pues no tenemos vergonzosa. depredadores nosotros. No, sabemos que el problema estamos siendo nosotros en este momento. Y por eso te digo, hay que pensar en esa forma de replantear cómo vamos a tener que proteger a los animales. Solamente el 2% de los animales en el mundo es silvestre. El resto está pensado para confinamiento, para consumo final. Hay otros que están, claro, en zoológicos, etcétera. Pero no puede ser que hoy día, de todo lo que se cultiva, solamente ese 30% de todos los cultivos del mundo va para el consumo humano. El resto va para el engorde de los animales. Animales que después terminan muertos y que están produciendo un montón de daño, ya sea por la emisión de sus gases metano, la deforestación de los suelos que después no sirven para nada. Entonces, claramente hay algo mal en la industria que está siendo muy mal pensado, muy mal planteado. Insisto, no es porque yo sea partidaria en este caso del veganismo o de los vegetarianos, sino que hay muchas asociaciones. De hecho, sin ir más lejos, hace poco hubo como una manifestación de doctores afuera de la Casa Blanca que decían que la única forma de poder seguir adelante sin calentamiento global, sin enfermedades, porque abarcaba no solamente el tema del veganismo como del tema de la salud, sino que también el impacto que nos genera, es que la gente empiece ya a hacer el cambio a una alimentación más vegetal que animal. Por supuesto. Y aquí empezamos a responder o como era antes, si la gente antes comía carne. Mira, ya, a ver, sin levantar ninguna bandera, siendo que estoy de acuerdo, digamos, aplaudo los movimientos, digamos, frente a una mejor alimentación y cuidado de los animales, que me encanta, digamos soy un animalista encubierto. La verdad es que antes todo era más equilibrado con respecto. Nadie comía carne todos los días y en cantidades industriales. Entonces, a ver, no es una invitación a no celebrar, porque parece que la parrilla es la única excusa para reunir a la gente. Hay otras formas de hacerlo, pero el caso es que hoy en día los platos de comida no están equilibrados entre los carbohidratos, digamos que algunos, digamos, dudan, digamos, de su potencialidad energética, entre las carnes y los vegetales. La verdad es que
claramente es mejor virar hacia los vegetales en términos, digamos, de todo el proceso gástrico que tú haces y en términos de salud, de barrer, de tener la sangre más delgada, como se está descubriendo que el COVID-19 ataca el sistema de la ferritina y oxigenación. Entonces, claramente es un buen consejo, digamos, para aquellos que no van a dejar de consumir carne, es simplemente que baje la cuota para defender el planeta, digamos, por su propia salud. Yo no sé, yo creo que es peor de lo que plantea incluso Monty, porque yo no creo que esté mal pensado el sistema. Yo creo que efectivamente está pensado por muy pocos, y esos pocos lo están pensando en pro de sus beneficios. Es un negocio. Hoy día, a eso quiero apuntar, hoy día cuidar el planeta, hoy día cuidar el espacio de los animales va en contra del beneficio económico de muchas personas, va en contra de la construcción de grandes edificios, va en contra de la construcción de grandes, no sé, centros comerciales. Entonces, no es que sea como, hoy somos pavos, no pensamos bien las cosas, no. Muy pocos están pensando el beneficio o el no beneficio de toda la humanidad, y creo que ahí radica el verdadero problema. Efectivamente, antes se comía más lo que se necesitaba. Hoy día la alimentación, sobre todo la carne, está vinculada como a este tema de lujo, a este tema de poder celebrar, de disfrutar, y es por eso que se nos pasó un poquito la mano. Ahora, un poquito harto en realidad. Si estamos hablando de un arca vegetal, hablamos de un arca vegetal. Vamos a llegar a un punto en que va a existir una especie de arca humana en que nos van a inventar como residenciales para irnos a vivir al apocalipsis. Maestro, no tiene que esperar nada porque ya existen. Ojo, ahora, atención, ¿a usted le sobra $1 millón? No, bueno, entonces usted no puede postular a esto. El arca de Noé rusa, una vez más, por supuesto, adelantándose a los hechos, que es capaz de sobrevivir a un desastre natural. Perdón, a todo. Tormentas, terremotos, tsunami, lo que se te ocurra. Usted lo que está viendo es una proyección, ¿cierto?, digital de algo que va a estar listo, concretado para el año 2025. Ahora usted dice... O sea, hay que comprar en verde. Claro, eso, $1 millón en verde. O sea, cuando la compre, cuando ya están hechas, porque se están haciendo varias en distintos lugares del planeta, ya los vamos a revisar. La verdad es que ese es el costo. Ojo, es de lujo, pero el espacio, siendo que estamos hablando de una gran cantidad de metros cuadrados, digamos, cabe prácticamente una pequeña ciudad allá adentro, la verdad es que tu habitáculo se va a parecer más bien como una pieza grande. O sea, muy millonario serás, pero esto está pensado para un cataclismo que finalmente haría imposible, por cambio climático, por hambruna, por etcétera, etcétera, que tú puedas seguir viviendo en suelo firme. Y por lo tanto, el mar sería una forma de desplazamiento para buscar mejores climas, así como ir buscando, digamos, las mejores temporadas a través de estas arcas ciudad. Como digo, $1 millón en verde, entonces solamente está destinado para los ricos millonarios, que esto uno se acuerda de la película 2012, ¿te acuerdas? Que habían estas arcas y donde solo tenían una selección de gente pobre, donde eran grandes científicos, grandes doctores, etcétera, etcétera, para que ayudaran al sustento de los que ahí vivían, y los otros eran unos viejos desgraciados ricachones con sus hijos gordos nomás que iban a vivir allá. Eso mismo te iba a preguntar, porque a ver, estamos viendo justamente esta especie de residencial acuática, donde primero se accede los multimillonarios que pueden invertir $1 millón. Yo imagino que es $1 millón. Oye, pero todavía quedan piezas disponibles, ¿eh? Todavía quedan piezas disponibles. El papá, el hijo, qué sé yo. O sea, son más de $1 millón por familia. Exacto. Pero también se van a preocupar de tener personas expertas o brillantes en distintas áreas para poder perpetuar la especie. Me acordé inmediato de una serie española que se llama El Barco, que tiene que ver justamente, ¿la viste? Que tiene que ver con un accidente y solamente sobreviven, al parecer, los que están sobre ese barco. Y los seleccionaron a todos, que la mayoría son estudiantes, específicamente porque tenían algo que podían aportar a la sociedad, porque después se tenía que empezar a reformular. ¿Pasa esto en las residenciales también? Pasa absolutamente. De hecho, aunque ustedes no lo crean, uno se puede meter a la página web si es que uno quiere postular, porque si bien quedan habitaciones disponibles, parece broma, pero así es. Sí, esto va a estar terminado en el 2025. Ahora usted le pone el Google Traductor, porque está en ruso, no se entiende un carajo, a menos que sea bueno para el vodka, y ahí puede ver, entendido, cuáles son las condiciones y firmas, digamos, y cuándo podría ser una entrega próxima. Ahora, sí, efectivamente... ¿Como un descuento para el que es brillante? No, están contratados. O sea, si tú pagas,
tú eres un ciudadano. Si tú eres elegido por tu capacidad intelectual o por tu aporte a la sociedad, eres un empleado. O sea, finalmente, nos guste o no, las mentes brillantes van a estar por debajo de esta pirámide. Solo me queda una suspicacia, y es que si efectivamente esto va a funcionar o será un mero negocio de gente inteligente que quiere nomás ahí obtener dinero de los grandes ricachones, porque también en su minuto, en el año 1912, si no me equivoco, Salfate, sí, el Titanic también prometía y terminó hundiéndose. Solo eso voy a decir. Bueno, esa es la tremenda comparación. Pero atención, queridos compañeros, querido público, les tengo un notición. ¿Otro más? Sí, señor. Ay, porque lo que aquí está pasando es que finalmente los ricos se están preparando hace rato, mejor que tú, pero eso no quita que hay personas en este planeta que ganan lo mismo que nosotros y mucho menos, y que ya sabían de que esto era posible y que antes eran acusados de exagerados, apocalípticos, conspiranoicos, y hoy día son los que están, pero mejor, aperados para pasar la pandemia. Los preppers le llaman, aquellos que están esperando el fin del mundo y que hoy día tienen su alacena completamente llena. Tenemos cuña al respecto. Which is always a selling point to the have-mores in society, who like to keep their private lives as private as possible, especially things like what they own and what they're afraid of. To wit, there's purportedly an entire scene of tech billionaires within the prepping community who've been buying up bolt hole properties in New Zealand and elsewhere, and which purportedly includes the likes of Peter Thiel, LinkedIn founder Reid Hoffman, Reddit founder Steve Huffman, guys it's safe to say are no dummies, especially when it comes to what they do with their capital. Si los millonarios están preparados y tienen información privilegiada y están obviamente haciendo todo lo posible para que cuando llegue ese momento a ellos les pegue lo menos posible. Usted preguntaba, ¿ellos saben algo? Preguntémoslo a los millonarios entonces. Nick Hanaway, este hombre no lo va a creer. Tenemos una cuña exclusiva donde él dice, esto es inevitable. A la vuelta de comerciales, los millonarios saben que el mundo va a cambiar y que no todos van a caber en él. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. Lo dejamos planteado, Salfate, con esto de que los millonarios se están preparando mejor que nosotros, o son los que pueden prepararse. Le hago corta. Muchos millonarios, claramente, ultramillonarios, están desde hace mucho tiempo preparándose con estos búnker, arca y todo lo demás. Entonces aquí uno se pregunta, ¿ellos saben algo que nosotros no sabemos? Hagámoslo fácil. Preguntémosle a un millonario. Según este hombre, usted, con las lucas que tenga, vaya preparándose desde ya. Atención. I wrote this piece for Politico a couple of years ago called "The Pitchforks Are Coming for Us Plutocrats." You know, just offered the basic argument, which is that if any society which becomes radically unequal either becomes a police state or devolves into revolution, there aren't any counterexamples to that, and that we should try to avoid that. Yeah. I don't know. Maybe there's plan B. In 1980, the top 1% of Americans got about 8% share of national income, and the bottom 50% of Americans got 17.7%. Fast forwarded to like 2007, top 1% had gone to almost 23%, while the bottom 50% had fallen from 17 to like 11. Wow. All you have to do is take that trend, just imagine it goes for another 20 or 30 years. That arrangement does not resemble what we currently have. Democracy is gone, the normal economy is gone, you're living in some sort of weird feudalist hellscape. It's hard to believe that we're going to be able to get the country back on track without some pretty crazy stuff going down. Crazy in what sense? What do you see as happening? I mean, I think that you're going to see a ton of social unrest play out over the next 10 to 20 years. No es muy esperanzador, pero hay que entenderlo que es una posibilidad bastante real. De hecho, aunque ustedes no lo crean, en los análisis que se han hecho, los millonarios están preparando, uno, porque creen que es posible. Ellos mismos ven de cómo el sistema mundial, el sistema como está planteado la economía, es algo que ya no da para más, y nosotros como país lo entendemos desde octubre en adelante, y la pandemia, digamos, no hace más que empeorar todo esto. Fíjense que incluso ellos tienen 4 puntos
que son los que más le preocupan y como inevitable para que el sistema humano colapse. Primero, un asteroide, que es inevitable, que la escoba. Lo segundo, la Tercera Guerra Mundial, que ahí siempre está en la quemada. La cuarta, la anarquía, producto de alguna de las anteriores, que la gente se subleve y vaya a quitarle los que tienen mucho, digamos, hacia los que tienen poco. Y el otro punto, que usted no lo crea, lo estamos viendo hoy día, le temen a una pandemia porque no saben cuál es el nivel de desastre que puede dejar y cuánto puede durar, o si después de una pandemia viene otra y otra y otra. Qué importante lo que decía ahí Nick Hanaway de este colapso económico que se viene, porque ya distintos países lo están adelantando. Se habla de esta recesión económica mundial, se habla de esta crisis que va a ser inminente, y él toca dos puntos súper importantes. Primero, la desigualdad, que es algo que no se ha podido erradicar en ninguna parte del mundo. Lamentablemente vivimos en un mundo muy desigual. Y lo otro es este feudalismo, un concepto que uno pudiera pensar que se acabó en la Edad Media, pero que sigue súper presente, y hoy día lo vemos con este 1% que maneja el mundo. Y ese 1% sigue súper presente y sigue muy escondido, porque son siempre las multinacionales, son las grandes empresas que tienen distintas marcas y empresas chiquititas que finalmente son las que dominan todos los mercados y son los que se llevan los grandes réditos de todas esas ventas, mientras la gente se sigue exponiendo, la gente se sigue enfermando, sigue ganando poco y sigue teniendo una vida muy desigual. Son dos cosas que yo rescato de este millonario, que al parecer es bastante empático. Y ahí lo que pasa a ser más desalentador de alguna forma, y creo que es bueno también usar este término de desalentador a rato, es que estamos hablando de una sociedad desigual que no va a cambiar. Y no va a cambiar ni siquiera, escuchen, después de una pandemia o de un cataclismo o de cuando el planeta colapse. Tú lo decías hace un rato, Salfate. En el fondo, los que van a tener acceso a estos hoteles flotantes son el 1%. Los que tienen $1 millón por persona, el 1%. Y los que no tienen esa plata, pero que se sacaron la cresta toda la vida para ser inteligentes, para ser brillantes, pasan a una nueva sociedad donde van a ser los empleados. Claro. Donde la persona que te puede salvar la vida es ese 1%. Donde el químico que puede inventar una vacuna, donde el doctor más capo del mundo va a pasar a ser y va a seguir siendo un empleado del 1%. Exacto. Somos una sociedad tan desigual que incluso después del cataclismo máximo, cuando la especie, la mayoría esté muerta, van a seguir siendo desiguales. Tienes toda la razón. Ahora hay algo que no es menor. Quiero que ustedes lo sepan y esto nunca se los puedo olvidar. El 1% le teme al 99%, que somos nosotros. Ellos son millonarios porque nosotros les damos nuestro dinero. ¿Por qué? Porque en las reglas del juego lo pusieron ellos y nos obligan a jugar algo que es muy difícil salirse, pero sin embargo se puede. Claro. Entonces, siempre que nosotros del 99% sepamos que sostenemos a ese 1%, y si queremos tomar la sartén por el mango, podemos hacerlo. Prevaleceremos. Pero ellos... no nos van a ganar.